Familia, bendiciones. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Jesús al Aire. A Dios las gracias le damos que nos permite poder llegar hasta sus hogares y poder compartir un poco de lo que Él ha depositado en nosotros y poder compartir sobre todo su palabra, que es lo más importante. El día de hoy me acompaña en este programa mi hermano Eric. Dios le bendiga, familia. Aquí estamos como cada día llevando la palabra de Dios a todos sus hogares, así que esperamos que la palabra que Dios hoy ha depositado en nosotros para ustedes pueda ser bien acogida y que pueda transformar sus corazones. Amén, que así sea. Le pedimos a Dios para que hoy sus corazones se conviertan en buena tierra, para que la semilla que es la palabra pueda caer en esa buena tierra y dar el fruto esperado. En el nombre de Jesús. Y hoy tenemos un tema muy interesante, como todo lo que el Señor pone en nuestros corazones. Pero es un tema que a todos nos ocupa. Así es. A los que conocimos del Señor, porque en algún momento pasamos por ello, y a los que no conocen el Señor. Y es sobre las preocupaciones o ese tipo de cosas que nos impiden dar el paso hacia nuestra salvación. Así es. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor el día de hoy en Apocalipsis 3:20, para que podamos empezar a hablar un poquito del tema, gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, que oiga. Gloria a Dios. Amén. Bendito es el Señor. Damos gracias al Señor por sus palabras que son benditas. Familia, nosotros en algún momento de nuestras vidas, tanto mi hermano Eric como yo estoy segura de eso, tuvimos inconvenientes para seguir al Señor. Realmente así mismo es. Todo en un momento teníamos eso que se llama vergüenza Así es. para dar ese paso. Decíamos, ¿qué dirán los demás? ¿Cómo me verán los demás? Y especialmente siempre nos enfocábamos los amigos, y más los jóvenes, que siempre nos enfocamos, no, ¿qué dirán mis amigos? Ahora mira el cristianito. Realmente todos pasamos por ese momento de vergüenza antes de dar el paso. Y muchos en otras ocasiones, cuando nos hablaban de Dios, nos hacíamos los sordos, nos hacíamos los locos y nos escondíamos o no íbamos y lo dejábamos hablando solo. Ok, Eric, hablando de este tema tan importante, yo quiero que compartamos nosotros hoy un poquito con el público. ¿Cómo fueron nuestros inicios? ¿Cómo decidimos nosotros aceptar venir a los pies del Señor? O menguar o silenciar todas esas voces exteriores. En tu caso, Eric, ¿cómo viene Eric a los pies del Señor? ¿Cómo decide Eric callar esas voces exteriores para poder seguirle? Realmente la palabra de nosotros nos ha enseñado que nosotros no fuimos los que elegimos al Señor, sino el Señor nos eligió a nosotros. Porque son muchos los que quisieran estar, pero no han podido. Mientras que otros, el Señor nos ha traído por una u otra situación, porque a veces decimos no, que yo voy, la mayoría de los jóvenes dicen, no, yo voy cuando yo esté viejo, cuando yo esté preparado, pero a veces el Señor tiene que tocar una tecla especial en nuestras vidas para que nosotros podamos entender que lo necesitamos. Su palabra dice que nos enseña en Salmo 42 que un abismo llama a otro abismo, a la voz de su cascada. Y esto me hace entender que todos tenemos un vacío en nuestro corazón en forma de Dios. Y por más que buscamos llenarlo con cosas del mundo, nada puede llenarlo. Desde pequeño mi familia siempre me llevaba a la iglesia católica. Siempre me llevaba a todas las actividades de la iglesia. Y aunque en ese momento uno lo desconocía, pero uno ya tenía un propósito en Dios. Y cuando yo llegué al Evangelio, yo estaba pasando por un momento de depresión. O sea, no depresión en sí, sino tristeza profunda. Y
me acuerdo que la primera vez que fui a la iglesia, no fue a esta iglesia, fue a otra que fui, y entré y salí de ahí peor. Y después, con el tiempo, un amigo me invitó a a la iglesia y yo le dije, está bien, vamos, nadie sabe si... Y me acuerdo que cuando entré por la puerta de la iglesia sentí como que me quitaron una mochila y yo dije, bueno, aquí es. Pero realmente antes de ese momento, siempre tenía mucha vergüenza de ser cristiano. O sea, de que me vieran mis amigos con una Biblia para arriba y para abajo, que me vieran con una camiseta. Pero en el momento que yo silencié todas esas voces, no le presté atención a las voces del enemigo, porque siempre es el enemigo. El enemigo nunca te va a motivar a que tú vayas a los pies del Señor. Y cuando yo entendí esto, de que por encima de cualquier condición, de cualquier cosa que las personas puedan entender, Dios tiene que ser el centro de mi vida y que verdaderamente lo necesitaba, porque por más cosas que yo buscaba en el mundo, a veces decía yo voy para la iglesia hoy, pero no iba porque llegaba un amigo a mi casa o alguien me invitaba a salir y por el momento lo sentía mejor. Y decía que voy yo para la iglesia, mejor me iba con un amigo por ahí a andar. Pero llegó un momento en el que yo ya no aguantaba más lo que mi corazón sentía, esa soledad y esa tristeza tan profunda que yo tenía, ya yo no la aguantaba más, hasta que se me importó lo que la gente entendieran o pensaran. Y muchos dirán, si tu familia era católica y desde pequeño tú ibas a la iglesia católica, fuimos monaguillo y todo esto, ¿por qué el evangelio? ¿Por qué la iglesia cristiana? Lo que pasa es que la misma palabra a nosotros nos enseña. Yo vi una película antes de ser cristiano que me llamó mucho, que es la del El poder de la cruz. Y hay una palabra ahí que dice, que se encuentra en la misma Biblia, que conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Realmente todos vivíamos engañados, el enemigo cada día nos enciega, nos hace creer y entender de que estamos bien, de que no le hacemos daño a nadie, de que le hacemos un favor a cualquier persona y ya creemos que somos buenos. Pero la misma palabra nos enseña que en la tierra no hay ni un solo bueno. Así es. Verdaderamente, muchas de las cosas que a nosotros en nuestra vida pasada nos hacían no aceptar tomar el reto, era justamente eso de qué van a decir de mí o qué voy a perder. También. Porque muchas veces tenemos la salvación en poco, contrario a lo que teníamos en el mundo, a lo que el mundo nos ofrecía, a las salidas, a las fiestas, a los amigos, o más bien compañeros de actividades. Y una pareja que siempre teníamos que nunca quería, y uno por estar pegado de su pareja, no iba a ningún lado. O esa pareja, o ese novio, o esa novia, que eran contrarios a lo que nosotros teníamos en el corazón, porque ciertamente el Señor nos llamó, el Señor nos marcó desde un inicio, y nosotros tenemos para decirle a ustedes que sabemos que no es fácil tomar la decisión. Para nada es fácil. Pero sí hay algo que yo quiero decirles, y es que las opiniones de los demás son pasajeras, pero la salvación es eterna. Lo que diga la gente de nosotros en su momento va a terminar. Pero, ¿y si llega el día, Eric, y nosotros, por decidir ponerle atención a las palabras de afuera, no miramos a Cristo? Así es. ¿Qué pasará? La misma palabra nos enseña Juan 15 que separados del Señor nada podemos hacer. Nosotros debemos de entender, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y todos fuimos creados para adorar a Dios, para amar a Dios, para obedecer a Dios y seguir sus pasos. Pero hoy en día el mundo humanamente nos ofrece más cosas que las que nos ofrece Dios. Pero nosotros debemos de entender algo, y es que las promesas que Dios nos ha hecho, sus promesas para nosotros, no son para esta vida, sino para la vida venidera. Y aunque aquí lo podamos tener todo, si lo tenemos todo aquí en el mundo, en la nueva vida que vamos a obtener, no vamos a tener nada. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos tanto en qué yo puedo lograr, qué yo puedo conseguir, qué yo puedo perder. Pero la misma palabra nos enseña Jesús a través de su palabra
que aquellos que quieran salvar su vida la van a perder, y Así aquellos es. que pierdan su vida por causa de su nombre la van a salvar. Y nosotros debemos de entender de que separado del Señor nada podemos hacer. Por más cosas que podamos alcanzar en esta tierra, todo es vanidad de vanidades, dijo el predicador. Así es, nosotros hablamos de miedo, Eric, pero ¿qué de la vergüenza? ¿Qué de avergonzarnos del Evangelio? ¿Qué de avergonzarnos de Cristo? En algún momento de mi vida, yo fui uno de aquellos, de los que tuvo miedo de seguir al Señor por el que dirán, por lo que iba a perder, por mis amigos. Yo era bastante fiestera. Y ahora, ¿quiénes serán mis compañeros? Y ahora, ¿con quién hablo? ¿Con quién me refugio? Y la vergüenza de que me dijeran, ¿tú eres cristiana? Porque cuando uno está tan enceguecido, entiende que es una vergüenza. Pero ahora, familia, podemos decirle que servirle al Señor y decir ser cristiano es una de las mayores honras que el ser humano puede tener. Así es. Decir que le servimos a Cristo, que somos cristianos, que buscamos día tras día parecernos a Cristo, es una honra y un honor para nosotros. No es una vergüenza, pero dice su palabra que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros delante del Padre. Así es. Así dice su palabra. No querramos nosotros que llegue el momento en que el Señor nos diga, no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí. Ciertamente llega el momento de que hay miedo, de que hay dudas, pero nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Así es. Cuando decidimos aceptar el llamado del Señor, debemos entender que ciertamente hay muchas cosas que se van a levantar, pero tenemos uno que es mayor que está de nuestro lado. Tenemos la mano del Señor obrando a nuestro favor. Él no nos deja en vergüenza, nos fortalece, nos levanta. Ciertamente en el camino tropezamos, caemos, pero que nunca se aparte nuestra mirada de nuestro Creador, que nunca se aparte nuestra mirada del sacrificio de la cruz, que nunca se aparte nuestra mirada de lo que Él quiere lograr en nuestras vidas, porque nosotros tenemos planes que entendemos que son buenos, pero los planes del Señor para nuestras vidas son mayores y mejores. Y mira algo, Ruth. Nosotros a veces nos preguntamos muchas veces, antes de conocer al Señor, o sea, pocas veces las personas se lo preguntan, pero otros se lo preguntan muy cuestionadamente, ¿para qué nacemos? Así es. Y todos hemos nacido con un propósito en la vida. Porque la misma palabra nos enseña en Jeremías 1:5, dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y esto a mí me llama mucho la atención porque antes de nosotros antes del Señor enviarnos aquí a la tierra, primero nos envía con un propósito. Todos nacemos con una marca del cielo. Y a veces nosotros decimos, ¿qué yo hago vivo? O sea, mayormente cuando estamos pasando por el proceso, porque la gente a veces en el mundo creen que están acabando con el mundo, pero no se dan cuenta de que el mundo es que está acabando con ellos. Porque por más cosas que hacen, por más cosas que logran, se sienten cada día más vacíos. Sí. La palabra a nosotros nos enseña, así como te decía ahorita, que separado del Señor nada podemos hacer. Y en Cristo es donde encontramos nuestra verdadera identidad. Conocemos nuestro propósito. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos para sufrir. Pero el sufrimiento viene consigo, ¿por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios. Solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos o cuando estamos pasando por un momento crítico en nuestras vidas. Pero Dios siempre está ahí. Así como siempre dice nuestro pastor, que Dios está siempre en el mismo lugar donde nosotros lo dejamos. Sí. Nosotros hemos sido los que nos hemos apartado de Él. Y hoy en día a la sociedad se le hace difícil llegar al Señor, así como a nosotros en un momento. ¿Por qué? Porque el enemigo busca la mil manera de entretenernos. Si nosotros vemos tantas cosas que están pasando en este mundo, son entretenimiento ¿para qué? Para que nosotros no pongamos nuestra mirada en el Señor.
A nosotros se nos hace más fácil pasar un día entero viendo serie en Netflix, pero se nos hace pesado ir 1 hora un domingo a la iglesia. Así es. Así es que este mundo nos arropa tanto que nos hace ver, como dije en la palabra, lo malo como bueno y lo bueno como malo. Tú decías que hay pocas personas a veces que se preguntan para qué nacemos, pero esa es una de las cuestionantes universales. Esa es una de las preguntas, Eric, que tienen a las personas pasando por crisis mentales, por crisis espirituales. Todo esto se responde cuando tú conoces de dónde vienes, cuando tú conoces quién es tu creador, cuando tú conoces que tienes identidad, que tienes padre, que no eres huérfano, que tienes un proveedor, que tienes alguien que ve por ti. La mayoría de los problemas, Eric, ahora mismo son por la falta de identidad. Generalmente en los jóvenes que no saben qué hacer. Muchas veces llamamos a estos, en el área de psicología le llaman, hay una tal crisis de los 30, cuando ya el joven entra a sus 30, que empieza a plantearse o a replantearse la vida, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué ha logrado, a compararse con otros, a comparar su reloj con el reloj de otros, sí, lo que han logrado ellos con lo que han logrado otros. Y esta es una de las preguntas que pone en el filo a muchos jóvenes ahora, donde no saben qué hacer con sus vidas, donde no saben cómo direccionar su vida. Pero esta pregunta tiene una respuesta, porque tú bien decías ahorita que el corazón del hombre tiene un espacio. Y en ese espacio, familia, solo cabe aquel que lo creó. Ese espacio de nuestro corazón, donde se siente vacío, donde se siente tristeza, donde por más que nosotros tengamos posesiones materiales, donde por más que nosotros tengamos carreras, logros, hijos, esposo, esposa, hay siempre un vacío. Sí. Y esto, Eric, lo podemos ver en muchas estrellas que deciden quitarse la vida. Dejan su testimonio, muchos dejan por escrito que sentían un vacío, que no se sentían llenos, que el mundo en el cual vivían no les era suficiente. Familia, hay un vacío dentro de nosotros que solo lo llena Cristo. Por más que nosotros busquemos allá afuera, ese vacío tiene un nombre específico. Ese vacío solo lo llena Cristo. No hay material alguno, no hay carrera alguna, no hay posesión alguna en el mundo que pueda llenarnos como lo hace Cristo. Solo nosotros vamos a encontrar la plenitud cuando lo conocemos a Él. Así es. Si tú te fijas, antes de nosotros ser cristianos, o sea, me pasaba mucho a mí, y es que nosotros obligatoriamente teníamos que tener la mente entretenida en algo para intentar llenar ese vacío. Pero cuando llegaba la noche, que nos encontrábamos ahí acotados en la casa, empezábamos a pensar y llegaban esos momentos de pensamientos negativos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque por más cosas que hicimos en todo el día, al final del día nuestro vacío permanecía. Así es. Y es por eso que nosotros hoy podemos ver aún muchas personas que caen en depresión. ¿Por qué? Porque tienen ese vacío en su corazón y quieren llenarlo con cosas vanas, cosas efímeras, que por más que las hacen, deben de permanecer haciéndolas para poder sentirse bien. ¿Por qué? Porque en el momento que dejan de hacerlas, ahí se sienten peor cada día. Así es. Por eso es que tú ves que hay personas que deben de vivir cada día refugiados en el alcohol. ¿Por qué? Porque ellos creen que ese vacío que tienen en su corazón solamente lo puede llenar el alcohol. Pero no han entendido de que en el momento que le entregamos nuestras vidas al Señor, así como dice Apocalipsis 3:20, le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, Él puede llenar ese vacío. En el momento que nosotros decidimos renunciar a nosotros para que sea el Señor quien reine en nosotros, ese vacío automáticamente se llena.
Pero al ser humano se le hace muy difícil, así como hablábamos. ¿Por qué? Sí. Porque que no hemos entendido de que verdaderamente, solamente en Cristo, podemos encontrar eso que verdaderamente necesitamos. Claro, verdaderamente, Eric. En muchas ocasiones nosotros entendemos que para nosotros dar ese paso hacia el Señor, hacia nuestra salvación, es necesario. Yo he escuchado personas que dicen, no estoy preparado, no estoy listo, yo necesito cambiar para ir, o soy muy joven. Y esta es esta última de soy muy joven, es uno de los errores fatales, porque nosotros no vamos a saber el día ni la hora. Nuestros días están contados en esta tierra. Así es. Y si por nosotros decir soy muy joven, perdemos el pasar una eternidad con Cristo. Y no solo pasar una eternidad con Cristo, que vamos, como dice la palabra, a un lugar de sufrimiento eterno, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Pero esto de ustedes decir, familia, quizás tú que no has dado el paso de conocer, de venir a los pies de Cristo, de decir no estoy listo, no estoy preparado. El Señor es el que prepara. Así es. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que a medida en que tú pases tiempo con Él, va moldeando tu forma, Así es. va moldeando tu carácter, va cambiando tus hábitos. Y quitando esas cosas que a él verdaderamente no le agradan. Porque a Así veces es. queremos dejar por nuestra propia cuenta muchas cosas. Pero cuando somos nosotros mismos que la dejamos, automáticamente volvemos a lo mismo en cualquier momento. Pero cuando es Dios que quita eso de nuestras vidas, no hay manera de que podamos volver. Porque su misma palabra dice que lo que Dios limpió, limpio es. Así es, sí es. No tengamos nosotros por poco lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque a veces pensamos que el Señor nos va a quitar muchas cosas, sí. Sí, nos va a quitar el ego. Claro que sí, nos el va a quitar orgullo. el ego, la arrogancia, el orgullo, la falta de humildad. La hipocresía. Nos va a quitar todo esto, claro que sí. Nos va a quitar nuestra maldad porque somos malos. Humanamente nosotros malos. Pero cuando empezamos a acercarnos al Señor, sí, Él se lleva todo esto. Él cambia lo que somos, nos transforma. El Señor, Eric, va poniendo cada día más, un poquito y un poquito más de Él en nosotros. Así es. Un poquito. Cada vez que nosotros nos acercamos, cada vez que lo buscamos, cada vez que decidimos buscarle y entrar y estar en su presencia, que decidimos leer su palabra, que es donde nosotros vamos a conocerle, Así es. el Señor va moldeando, va cambiando. A veces creemos que los cambios van a venir abruptos. Hay personas que sí. Sí, hay personas Sí. que Dios lo Hay transforma. personas que el Señor los transforma de hoy para mañana, porque es que el Señor conoce. El Señor conoce, familia, nuestros corazones. Así es. Pero muchos de nosotros vamos a ir siendo moldeados en el camino. Muchos de nosotros las imperfecciones se nos van a ir corrigiendo en el camino. Así es. Y el Señor lo va a ir haciendo, Eric, con amor, nos va a ir moldeando con amor. No entiendas tú que estás en la casa, tú que nos estás viendo, nos escuchas, que debes de estar limpio para venir. No, lo único que debes de tener es un corazón dispuesto. Así es. Lo único que debes de hacer es tomar la decisión y el Señor se encarga del resto. ¿Sabe? Que hay un error en las personas que no conocen a Dios. Y es que muchos dicen, no, esa gente se creen perfecto. No, Otros dicen, no, ahí esa gente se cree más santo que todo el mundo. Y son tantas las preguntas que las personas que no conocen al Señor se hacen. Pero es algo que nosotros hemos entendido porque también nosotros, yo claro. en especial, me hacía En esas algún preguntas. momento lo hicimos. Y es algo que nosotros hemos entendido ya que conocemos al Señor. ¿Y qué es? Que una vez nosotros nos apartamos del mundo para
caminar conforme a la voluntad de Dios, ya nosotros no somos igual, nosotros no debemos de caminar igual. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que la manera como nosotros vivíamos no era agradable a Dios. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo conozco muchos cristianos que son peores, pero ¿con qué ojos los están viendo? Porque muchas veces el enemigo le hace ver a muchas personas cosas que no son ciertas. ¿Para qué? Sí. Para que esas personas no den el paso. Pero la misma palabra nos enseña, familia, y es que debemos de poner nuestros ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque el hombre por sí siempre va a fallar. El hombre no es perfecto. Pero cuando nosotros empezamos a poner la mirada en el Señor, empezamos a ver a las personas a través del ente divino, como Dios lo vería. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a ver los defectos en los demás. Sí. Pero una vez nosotros entendemos que cada uno de nosotros somos la imagen de Dios, vamos a empezar a ver a las personas de manera diferente. Y el Evangelio no es para perfecto. El Evangelio tampoco es para personas que estén capacitados, sino, como decía nuestra hermana Ruth, sino para personas que estén verdaderamente dispuestos. ¿Dispuestos a qué? A dejarse guiar y direccionar por Dios. Así es, Eric. Si ustedes nos ven aquí, es porque Dios ha sido bueno. Misericordioso. Porque el Señor ha tenido mucha misericordia, porque ha puesto gracia en nosotros. Porque decidimos creerle, no porque nosotros seamos buenos, sino porque hemos reconocido cuán imperfectos somos y cuánto necesitamos de Dios. Y algo que hay que entender, y es que la iglesia es como un hospital. Así es. Todo aquel que tiene alguna enfermedad va al hospital a chequearse, va al hospital en busca de sanidad. Así somos nosotros. Hemos venido a los pies del Señor porque tenemos una enfermedad que solamente el Señor puede sanarla. Y a veces dice la persona, no, porque tú eres un pecador igual que yo. Todos somos pecadores. Sí, sí. Pero no es lo mismo pecar deliberadamente que fallarle al Señor inconscientemente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que abogados tenemos en el cielo para con el Padre. Cuando nosotros le fallamos, pero reconocemos y nos arrepentimos y nos apartamos de ese pecado, Dios tiene misericordia para con nosotros. Pero hay muchas personas que terminan cayendo en la condición de ladrón. Que el ladrón sabe que robar es malo, sabe que no es agradable a Dios, y al final termina pidiéndole al Señor que le ayude a robar. Así es, así es. Así es contradictorio, pero así es. Eric, la Biblia nos habla de muchos personajes que atravesaron situaciones para seguir a Jesús. Así. Hay un hombre llamado Nicodemo que era un importante líder religioso en aquellos tiempos. Pero él escuchó de Jesús. Pero tenía miedo de lo que iba a decir el Sanedrín, miedo de lo que iban a decir los sacerdotes, tenía miedo de cómo, de quizás ser expulsado, de quizás que lo confundieran. Y venía Jesús de noche. Familia, suelta el miedo. O sea, nosotros queremos decirle a ustedes que suelten el miedo. Que al Señor se le sigue a la luz del día, con alegría y con gozo, porque seguir a Cristo no se oculta, no debe de ocultarse. Para nosotros debe ser una alegría seguir a Cristo. Muchas veces nosotros queremos ser cristianos, como dirían por ahí, sin darle promoción a la película, cristianos de la secreta, en cierto sentido, porque venimos a la iglesia, escuchamos la palabra y conocemos algo de Dios, escuchamos de Jesús, escuchamos del sacrificio, pero para que no digan allá afuera, para que no me excluyan, yo creo en mi corazón, pero con mis actos hago lo contrario. Así es. Con mis actos niego en quien yo he creído. Es donde se aplica la palabra del Señor. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está muy apartado de mí. Así es. Si nosotros de verdad les exhortamos que si usted va a seguir a Cristo, no lo siga a escondidas. Y otro personaje que me llama mucho la atención es Zaqueo. Zaqueo era alguien importante en Israel. Zaqueo era una persona del alto nivel.
pero a pesar de que lo tenía todo, se dio cuenta de que había algo que él necesitaba, había algo que le hacía falta. Sí. Y dice la palabra que cuando él escuchó que Jesús iba por un camino, buscó la misma manera de ver al Señor. Como la multitud era demasiada y era pequeño de estatura, decidió subirse encima de un árbol. Y cuando el Señor pasa, que lo ve, le dice algo demasiado maravilloso. Zaqueo, desciende porque hoy me es necesario posar en tu casa. O sea, nosotros debemos de entender, así como Zaqueo, que aunque lo tengamos todo, Dios es lo más importante en nuestras vidas. Y mira cómo dice Zaqueo después que están en su casa. Señor, lo que tengo le daré 4 veces duplicado, cuadruplicado a las personas. Devolveré todo lo que en cierto sentido me he robado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos al Señor, cuando alguien conoce verdaderamente a Dios, se da cuenta de que se siente más feliz y más contento dando que recibiendo. Así es. Ahí tenemos otra historia que es la del joven rico. El joven rico pensaba que aún con su riqueza, siendo de él, sin tener que darla, podía alcanzar la salvación o podía comprarla. Y le dice ella al Señor que qué puede hacer para ser salvo. Y el Señor le dijo que cumpliera los mandamientos, que fuera a la iglesia y ciertas cosas, parafraseando la palabra. Todo eso lo y él dice, todo eso lo ha hecho. Y el Señor le dice, da todo lo que tienes a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Bajó su cabeza y se fue. ¿Por qué? Porque hay personas que se les va a ser muy difícil soltar las cosas que tienen, porque están muy apegados a las cosas que tienen. Pero cuando nosotros entendemos de que nada de lo que vemos terrenalmente es suficiente para nuestras vidas, sino que el verdadero tesoro está en los cielos, a nosotros eso nos importará poco, las cosas materiales. ¿Por qué? Porque lo más importante es lo espiritual. Así es, así es. Hay otro personaje, Eric, que venció algo, como llamamos nosotros ahora, presión social, que fue el ciego Bartimeo. Y escuchó que Jesús pasaba y empezó a exclamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando su alrededor lo mandaba a callar, quizás por vergüenza ajena. Miren vociferando. Y Bartimeo siguió hasta que le fue concedido su milagro. Así es. Entonces nosotros no debemos dejar que nuestra voz de pedir auxilio, de decirle al Señor te necesito, sea callada por la presión social que el mundo va a ejercer, porque va a pasar. Así es. Ahora mismo hay muchos bombardeos, tenemos muchos, que las redes sociales, que nuestro entorno laboral, que nuestro entorno en las escuelas, en las universidades, en el trabajo. Y aún nuestra propia familia. Y exacto, y no es muchas veces nuestra propia familia que nos va a hacer esa presión de qué estás haciendo, de que te estás volviendo loco, porque sí, somos llamados locos. Dicen de que ahora te lavaron el cerebro, y es verdad, nos lavaron el cerebro porque estaba bien sucio. Verdaderamente. Venir a Cristo sí nos lava el cerebro, porque en el mundo estábamos llenos de cuantas porquerías. Eric, teníamos la cabeza tan perdida. Nosotros no sabíamos cuánto valíamos. Así es. Por eso dejábamos que todo el que quisiera hiciese como quisiese con nosotros. Así es. Vivíamos caminando sin un norte, sin saber a dónde voy, qué hago, viviendo el día a día sin más, entendiendo que ese era el tiempo y punto. Pero no, cuando venimos a Cristo sí se nos lava el cerebro, se nos limpia el cerebro. Y yo les puedo decir a ustedes que se olviden de la presión social porque siempre va a estar. De un lado o de otro, siempre va a haber presión social. Si usted tiene una necesidad de clamar al Señor, clame al Señor. Sin importar lo que digan, Eric. Porque van a haber personas que te van a acusar, sí. Así es. Van a haber personas que te van a decir que estás perdiendo tu tiempo. A cuestionar. Que van a cuestionar
el tiempo que le dedicas a Dios. Porque muchos te van a decir que ya tú no tienes tiempo, que ya tú te pasas la vida en la iglesia, en las cosas de la iglesia, que te estás volviendo viejo. Esto en el caso de los jóvenes. Familia, que ninguno de ustedes tenga por poco, a ustedes jóvenes que nos pueden estar viendo, que ninguno de ustedes tenga por poco su juventud. ¿Verdad, Eric? Que ninguno se olvide, entendiendo que ser joven y servirle a Cristo es poca cosa. Sí es. Hoy es el momento, y si tú puedes conocer al Señor siendo joven, temprano, Es un privilegio. es una bendición. Sí, porque yo mismo me pongo a pensar ahora mismo, si yo lo hubiera conocido antes, si yo antes hubiera tomado la decisión, ¿cuántas cosas yo me hubiera ahorrado? ¿Cuántos Sí, malestares? Sí, Eric, pero ¿sabes algo? Algo aprendí del pastor Frangel en uno de los programas que tuvo aquí con nosotros. Y es que muchas cosas que a algunos se nos fueran permitidas pasar fueron para ayudar a otros. Eso sí. Y hasta ese momento yo lo entendía, porque yo me cuestionaba mucho y yo decía, ¿por qué yo no te conocí antes? ¿Por qué yo no me acerqué a ti antes? ¿Por qué tú no llegaste a mí antes? Y es que hay cosas que ahora yo sé que antes yo no sabía. Es que hay cosas que ahora yo puedo ayudarte a ti que antes yo no iba a saber. Con el antes yo no iba a saber cómo manejarlas. Porque muchas de las cosas que nos pasan a nosotros en nuestras vidas son para ayudar a otros. Eso es así. Hay un versículo bíblico que se encuentra en Santiago 4:14 que dice que esta es la vida. La vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Y hablando de Cristo y de nuestra conversión, de cuando decidimos seguir al Señor, realmente, como tú mencionabas anteriormente, hoy en día a los jóvenes se les hace muy difícil dar el paso, seguir al Señor. ¿Por qué? Porque son tantas las cosas que le llaman tanto la atención a los jóvenes. Y así como tú decías, que muchos dicen, este no es el tiempo, yo puedo esperar un poquito más. Sí. Tengo tantas cosas que hacer, yo voy a esperar un poquito más. O eso es para viejos, como dicen muchos, que el evangelio es para viejos. Sí. Pero realmente, y algo que es cierto, y es que el evangelio es para jóvenes más que para viejos. Porque la juventud de hoy es el futuro de mañana. Y lo que nosotros hacemos hoy será el reflejo de lo que será mañana. Sí. La misma palabra a nosotros nos enseña de que debemos de hoy tomar la decisión, no mañana, porque mañana no existe. Hay día de mañana tú le vas a llamar hoy. Hay día de pasado mañana tú le vas a llamar hoy. Y si vemos tantas cosas que están pasando en este mundo, son más los jóvenes que están muriendo que la gente adulta, que la gente es vieja. Así es, que las personas mayores, así es. Son más los jóvenes que están perdiendo su vida, que están perdiendo su tiempo literalmente. ¿Por qué? Porque se han enfocado tanto en las cosas vanas que no tienen ningún provecho de este mundo, que en guardar su corazón, que en guardar su vida, que en guardar su alma para el Señor. Y hay muchos que dicen, no, porque yo voy a la iglesia el domingo, pero que esto no solamente se basa de ir a la iglesia, sino de nosotros reconocer quién es Dios en nuestras vidas. Porque me hace recordarme de la historia de Job. Job pasó por tantas cosas y él entendió que tanto cuestionar a Dios, tanto hablar, nada de esto le era suficiente. ¿Por qué? Porque creía que conocía verdaderamente a Dios. Y en uno de sus últimos versículos de su libro, él dice algo muy real. Dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque todos hemos conocido a Dios por lo que nos habían dicho. Ajá. Pero cuando nosotros tenemos ese encuentro verdadero con Dios, nos pasa igual que a Pablo. Nos damos cuenta de que nada de lo que nosotros hacíamos tenía valor en nuestras vidas. Mas ahora cuando nosotros conocemos a Dios verdaderamente, que recuperamos nuestra identidad, porque todos nacemos con la identidad. Lo que pasa es que la perdemos por andar buscando una identidad que no nos corresponde ni nos pertenece, que es la identidad del mundo. Pero cuando nosotros les entregamos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros abrimos la puerta del corazón y el Señor empieza a morar allí, nosotros entonces ahí es cuando entendemos quiénes somos verdaderamente en Dios.
Y ya que estamos hablando de la juventud, quiero leer unos versículos bíblicos que se encuentran en el libro de Eclesiastés, a partir del capítulo 11, versículo 9, que tiene por título Consejo para la Juventud. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Gloria a Dios. Y es fuerte. Sí. Es fuerte porque los jóvenes hoy en día piensan que son eternos. Así Y que es. son inmortales, porque tú lo ves que Sí. andan en la calle como que no se van a morir. Así es. Entender que nuestra vida, tú decías ahorita, es como la neblina. Nosotros que vivimos aquí en Constanza sabemos cómo es la neblina. Podemos amanecer a las 7:30 de la mañana, el pueblo estar cubierto de neblina, y a las 7:35 ya no haber nada. Nuestra vida puede irse en un abrir y cerrar de ojos. Es así. Tú que nos escuchas, joven, la juventud no es eterna. Llegarán los días malos, dice la palabra. Eso significa que el que es joven, que es adolescente, está en días buenos. Ya es bueno. No dejes que lleguen los días malos para tú acercarte al Señor. Y hay personas que Dios tiene que romperlo en pedacitos para que puedan entender. Porque, por ejemplo, yo visité muchas iglesias. Yo iba a muchas iglesias. Me acuerdo que hubo una iglesia que era la que más me gustaba. Iba enamorada. Yo iba enamorado de una pianista que había. Iba a diario. Pero no era lo que yo verdaderamente necesitaba en ese momento. ¿Por qué? Porque yo no estaba buscando a Dios porque lo necesitaba yo. No. Sino yo estaba buscando Por una necesidad supuestamente humana. a Dios por una necesidad humana. Y salí de ahí peor que como llegué. Y así me pasó en varias, hasta que llegué a una iglesia donde nunca me fijé en el hombre, sino llegué porque verdaderamente entendí que era Dios a quien yo necesitaba. Y así como dice la palabra, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahí empezó Dios a añadir aquellas cosas que yo verdaderamente no necesitaba, no lo que yo quería. Porque lo que el ser humano quiere, está muy lejos de lo que Dios tiene preparado. Exacto, y de lo que verdaderamente necesita su corazón. Así es. Porque dice la palabra que el corazón es engañoso. Bastante. Nuestras emociones nos confunden. Nuestras emociones nos engañan. Y nosotros podemos pensar que lo que queremos en este momento, en este determinado punto de mi vida, es lo correcto para mí. Pero si no lo hacemos con la dirección de Dios y lo hacemos bajo nuestras emociones, estamos perdidos. Porque hoy yo puedo entender que estoy bien, pero si me llevo de mis emociones, mañana yo voy a estar sin fuerzas, mañana voy a entender que no valgo, mañana yo voy a entender que no soy suficiente. Y voy a vivir en un vaivén si me llevo de mis emociones. Familia, verdaderamente, nosotros queremos decirle a ustedes que ninguna de estas cosas que hemos mencionado sean un impedimento para ustedes dar ese paso. Que lo que yo viví, que lo que yo he cometido, que el pecado pasado no sea impedimento para ustedes acercarse al Señor. Porque dice la palabra que vuestros pecados, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. De la misma manera, en Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando usted decide aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador, el Señor toma sus cargas y pone su yugo, que es fácil y es ligero. No pienses que porque viviste en una vida de pecado no eres digno. El Señor vino a morir por esos pecados.
Jesús vino a morir por esos pecados, igual que por los míos, igual que por los de Eric. El Señor vino a morir por todos, pero hay una necesidad, ahí debe de ser publicada esa necesidad de que yo tengo del Señor. Decirle al Señor, yo te necesito, entra en mi vida, toma lo que tengo, dame de lo que tú tienes. Así es. Y hubo un salmo que se convirtió en mi salmo favorito. Porque yo no sé, hoy en día los dos salmos favoritos del ser humano son el Salmo 91 y el Salmo 23. Esos son los salmos favoritos del ser humano. Y claro, el Salmo 91 es un salmo demasiado bonito y poderoso para nuestras vidas. Es una promesa de Dios para nuestra vida. Pero para mí se convirtió en salmo favorito el Salmo 121. ¿Por qué? Porque yo entendí que necesitaba socorro. Yo entendí que necesitaba a Dios verdaderamente en mi corazón. Y es porque dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque es que nosotros siempre vivimos buscando el socorro humanamente. Cuando nos sentimos tristes, buscamos un amigo o alguien que nos escuche. Cuando tenemos una necesidad, aún económica, vamos hasta un lugar, cogemos un préstamo, vamos a un colmado y cogemos hasta algo fiado. Creemos que eso es lo que nos va a satisfacer. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu tiene una necesidad, ahí es cuando entendemos que nuestro socorro viene de Jehová. Y es el único que nos socorre completamente. Porque Dios no hace su trabajo a medio. Dios empieza su trabajo y hasta que no lo termina, no nos deja. Y nunca nos va a dejar porque su palabra dice que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos. Verdaderamente, familia, y este camino de nosotros tomar esa decisión es simple, Eric. Sí. Porque dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú y tu casa. Tú y tu casa. Es confesar, es creer que Él te va a salvar, es tener esa certeza de que Él está ahí, de que Él te va a limpiar, de que Él te va a restaurar, de que Él va a quitar todo lo que no es tuyo y lo va a cambiar, que Él va a moldear tu vida, que va a encaminar tus pasos. Soltemos, familia, esto de querer ponerse todas las mochilas, todos los pesos sobre sus espaldas para venir a Cristo. O querer limpiarse ustedes como la lana por su propia cuenta. Es Cristo el que nos va a limpiar. Es Cristo, Eric, el que quita ese peso que llevamos sobre nuestras espaldas. Realmente, y es necesario nosotros decir una palabra que dijo Josué en un momento. Aún nosotros debemos de callar esas bocas que nos quieren silenciar y que nos quieren callar y que no quieren permitir que nosotros nos acerquemos a Dios. Y llenarnos de valor y decirle así como le dijo Josué, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Así es. ¿Por qué? Porque es necesario hoy en día, necesitamos verdaderamente a Dios. Jóvenes, adultos y ancianos, todos necesitamos a Dios. Porque si vemos todo lo que está pasando en este mundo, verdaderamente es por falta de Dios. El mundo necesita a Dios. La gente literalmente no quiere a Dios. La gente dice que aman a Dios y que buscan a Dios, pero eso es mucha mentira. Porque si las personas verdaderamente buscaran a Dios y amaran a Dios y tuvieran temor de Dios, no miedo, sino temor de Dios, fuera diferente. Pero si nosotros vemos todo lo que pasa hoy en día, hijos se levantan contra padres, hijas contra madre, el vecino contra el vecino. Padres contra hijos. Ya nadie respeta a nadie. ¿Y por qué? Porque Dios, o sea, ya la gente se ha olvidado verdaderamente de Dios. La gente ha hecho de Dios un Dios conforme a su condición. Pero lamentablemente para el hombre, Dios nunca se va a moldear a lo que nosotros queremos, ni nosotros consideramos. Porque Dios tiene sus leyes y sus estatutos y nosotros somos quienes debemos de moldearnos conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue que nos creó a nosotros, no fuimos nosotros a Él. Y es lo mismo que pasa cuando tú llegas a un trabajo, tú llegas a una escuela. Tú tienes que someterte a las leyes que ya están en dicho lugar. Lo mismo pasa con Dios. Este mundo no nos pertenece a nosotros. Dios lo creó para que, no porque Él nos necesitara a nosotros,
sino para que nosotros entendiéramos que lo necesitábamos a Él, para que nosotros pudiéramos disfrutar de este mundo. Pero hoy en día las personas ni siquiera disfrutan de las cosas maravillosas que Dios ha Así hecho. es. Es tanto que antes salía un arcoíris y todo el mundo contento y te veía que los jóvenes uno mismo siempre buscando y a veces se iba uno corriendo A atrás del veces un arcoíris. arcoíris, así es. Y ya hoy en día pasan tantas cosas, es tanto que a veces hasta un eclipse y ni siquiera eso le llama la atención ya a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se ha olvidado verdaderamente de Dios. Verdaderamente. Familia, y nosotros tenemos para decirle a ustedes sobre todo esto que hemos venido hablando en este tiempo, que la salvación es gratis. Ya Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Pero debemos de cuidarla. Así es, los regalos se cuidan. La salvación fue un regalo. Pero dice la palabra, quiero dejarlos a ustedes con este versículo en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Dios lo hizo por nosotros. No lo merecíamos, tú no lo merecías, yo no lo merecía, Eric no lo merecía. Mas Dios lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Olvídate del ruido exterior. Clama a Él y Él va a responderte. Búscalo, acércate, que Él abre sus brazos. Si sientes el llamado de Dios, abre la puerta. Y no es necesario que vengan directamente a tu iglesia, pueden ir a cualquier iglesia. Claro que sí, Es puedes solamente congregarte, si tienes la necesidad, ¿verdad, Eric? Pueden ir a cualquier iglesia cercana, pero si deciden venir acá o ellas de bendición, nosotros con los brazos abiertos les recibimos. Decirles que estamos ubicados en la calle General Luperón, en el segundo nivel del Banco ADM. Aquí somos una familia, aquí les recibimos con todo el amor de Cristo, una familia de imperfectos buscando ser perfectos a los pies de Cristo. Familia, que Dios les bendiga, la salvación es gratis. Busquen de Dios, busquen de Cristo, conózcanle, que Él quiere lo mejor para ustedes. Que Dios les bendiga, Eric. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén, que Dios les bendiga y recordarles que también pueden escribirnos en nuestras redes sociales, @Huellas de Bendición RD. Así es, por todas nuestras plataformas digitales. Bendecimos a cada uno de ustedes que están en sus hogares. Les damos las gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios a cada uno de las personas que se hacen eco para transmitir este programa. Que el Señor bendiga sus vidas grandemente. Familia, nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga, familia.